La tragedia de Beatriz Peralta, 1893, Guanajuato. El pacto firmado en la sacristía. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Beatriz Peralta, 1893, Guanajuato. El pacto firmado en la sacristía. Capítulo 1. La discusión que nadie debió escuchar. Hay conversaciones que no están destinadas a ser escuchadas. Conversaciones que ocurren detrás de puertas cerradas, en los espacios donde se supone que el mundo exterior no tiene acceso, donde las palabras pueden pronunciarse sin el peso de los testigos. Y sin embargo, las paredes tienen su propia memoria. Las puertas nunca cierran del todo. Y las palabras pronunciadas con urgencia y con miedo tienden a filtrarse hacia afuera con una persistencia que desafía la intención de los que las dicen. La mañana del sábado 4 de marzo de 1893 comenzó fría y gris sobre la ciudad de Guanajuato. El cielo colgaba bajo sobre los cerros que rodean la ciudad por todos lados, y la niebla que a veces baja desde las laderas en las madrugadas de invierno se había instalado entre los callejones con esa densidad particular que hace que los sonidos viajen de manera diferente, que las voces lleven más lejos de lo que sus dueños calculan. En la sacristía de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, situada en el corazón histórico de la ciudad, sobre la plaza principal, el padre Aurelio Domínguez Salinas se encontraba esa mañana en conversación con el novio, cuya boda oficiaría horas más tarde. Era una conversación que debía haber sido breve. Los últimos detalles de la ceremonia, la confirmación de los padrinos, el orden de los rituales, el tipo de conversación que los sacerdotes y los novios tienen decenas de veces al año sin que nadie le preste mayor atención. Pero la conversación que estaba ocurriendo en esa sacristía no era de ese tipo. Las voces eran bajas pero tensas. No llegan a ser gritos, pero tampoco eran el intercambio tranquilo de quien coordina los detalles de un acto solemne. Eran las voces de dos hombres que discutían algo urgente, algo que ninguno de los dos quería que nadie más escuchase, y que sin embargo la niebla de ese sábado de marzo y la particular acústica de los corredores de cantera de la basílica transportaron hasta los oídos de al menos 3 personas que se encontraban cerca en ese momento. Una de ellas era la sacristana, una mujer de unos 40 años llamada Petra Sandoval, que llevaba más de una década trabajando en la basílica y que en ese momento se encontraba ordenando los ornamentos litúrgicos en el corredor exterior a la sacristía. Otra era un monaguillo de 12 años cuyo nombre no quedó registrado en ningún documento, pero cuyo testimonio fue reproducido por su madre años después. Y la tercera era la madre del novio, la señora Concepción Altamirano, viuda de Mondragón, quien había llegado a la basílica antes de tiempo y que en ese momento aguardaba en una banca lateral del templo, desde donde, sin haberlo buscado, podía escuchar fragmentos de lo que se decía en la sacristía a través de una pequeña ventana de ventilación que comunicaba el espacio interior con la nave lateral.
Lo que esas 3 personas escucharon esa mañana fue suficiente para cambiar la manera en que verían todo lo que ocurrió después. No comprendieron en ese momento la totalidad de lo que escuchaban, pero guardaron las palabras con la fidelidad de quien intuye que lo que acaba de oír es más importante de lo que puede entender en ese instante. La boda de Beatriz Peralta Villafuerte y Rodrigo Mondragón Altamirano fue celebrada ese mismo día, a las 11 de la mañana, con la solemnidad y la pompa que correspondían a 2 familias de posición en la sociedad guanajuatense de finales del siglo XIX. Y esa noche, en circunstancias que la historia registró con la vaguedad de quien no quiere que todo sea demasiado claro, fue descubierto un documento que nadie esperaba encontrar y que revelaba, con la frialdad implacable de lo escrito, el contenido del acuerdo al que el padre Domínguez y Rodrigo Mondragón habían llegado esa mañana en la sacristía. Esta es la historia de ese documento, y de la mujer cuyo destino fue negociado en él sin que ella lo supiese. Capítulo 2. Guanajuato en 1893. La ciudad de los callejones y los secretos, Guanajuato, es una ciudad que parece diseñada para guardar secretos. Sus callejones estrechos y retorcidos, que suben y bajan por los cerros con una lógica que desafía la geometría del urbanismo convencional, crean espacios de una intimidad que las ciudades de trazo regular no conocen. Sus edificios coloniales, con sus fachadas de cantera rosada y sus patios interiores que no dan hacia la calle, sino hacia adentro, son arquitectura de la discreción. Casas que muestran lo mínimo al exterior y reservan su vida real para el interior. La ciudad que Beatriz Peralta conocía en 1893 era una ciudad en transformación, pero todavía profundamente marcada por las estructuras que la habían dado forma durante 3 siglos. Guanajuato había sido fundada sobre la riqueza de la plata, y aunque la bonanza minera había tenido sus altibajos a lo largo de la historia, el siglo XIX había traído una recuperación significativa que se expresaba en los edificios públicos renovados. En el Teatro Juárez, cuya construcción estaba por concluirse en esos años. En las familias que habían reconstruido fortunas sobre las minas y el comercio que los rodeaba. El porfiriato, en su fase de madurez de los años 90 del siglo XIX, había traído a Guanajuato la estabilidad que el régimen prometía en todas partes: paz social sostenida por la mano firme del Estado, inversión en infraestructura y el tipo de orden que las élites provinciales necesitaban para sentir que sus fortunas y sus posiciones estaban aseguradas. Ese orden tenía sus costos, que las familias de la clase baja y la clase trabajadora pagaban de maneras que no aparecían en los periódicos ni en los discursos oficiales, pero que en los círculos donde se movían los Peralta y los Mondragón eran más bien invisibles. La sociedad guanajuatense de la época era una sociedad de apellidos y de vínculos. Las familias de posición se conocían entre sí desde generaciones, se habían casado entre sí en distintas combinaciones a lo largo de las décadas y compartían una red de compadrazgos, de negocios y de relaciones con la Iglesia que era, en la práctica, la verdadera estructura de poder que gobernaba la vida cotidiana de la ciudad más allá de las instituciones formales. La Basílica Colegiata, con su fachada churrigueresca y su imagen de la Virgen que la ciudad veneraba como su patrona más antigua, era el centro espiritual y en muchos sentidos el centro social de esa red. Los eventos religiosos de importancia, las bodas, los bautizos, los entierros de las familias principales, eran eventos que la comunidad entera seguía con atención, porque en ellos se expresaban las alianzas y las tensiones que estructuraban la vida de la élite provincial. Una boda en la basílica era, en ese contexto, mucho más que un sacramento. Era una declaración pública de posición, de alianza, de continuidad.
Era la manera en que dos familias decían al resto de la ciudad: existimos, somos esto, y juntos somos más de lo que éramos por separado. La boda de Beatriz Peralta y Rodrigo Mondragón era exactamente ese tipo de acontecimiento. Y el documento que fue descubierto esa noche revelaba que debajo de la declaración pública de alianza y continuidad había algo completamente diferente. Un acuerdo privado que nadie en la congregación que llenó la basílica esa mañana habría reconocido como parte de lo que estaba celebrando. Capítulo 3. Beatriz Peralta Villafuerte, la novia que confiaba. Beatriz Peralta Villafuerte tenía 23 años en el invierno de 1893. Era la segunda hija de don Ignacio Peralta Mendoza, un comerciante en textiles y productos importados que había construido su fortuna en el Guanajuato del Porfiriato con la mezcla de instinto para los negocios y de relaciones bien cultivadas que ese período requería para prosperar. La madre de Beatriz, doña Remedios Villafuerte de Peralta, era una mujer de familia antigua de la ciudad, cuyo apellido llevaba más historia que dinero, pero que aportaba a la familia esa clase de legitimidad social que el dinero reciente por sí solo no podía comprar. Beatriz era, en el retrato que sus contemporáneas construyeron de ella en los años posteriores a los eventos de su boda, una joven de carácter abierto y de inteligencia práctica que se expresaba especialmente en su capacidad para leer a las personas. Tenía el don, o quizás era la habilidad entrenada de alguien que ha crecido en una familia de comerciantes, donde entender la naturaleza de los interlocutores es parte del oficio, de notar los detalles que otros pasaban por alto. El gesto fugaz que contradice las palabras, el silencio que dice más que la frase que lo precede, la manera en que alguien sostiene una taza de café cuando está nervioso, aunque su cara no lo muestre. Su educación había sido la de las jóvenes de su clase, el convento de las madres Josefinas para las letras y las habilidades domésticas, las visitas regulares a la casa de familiares en León y en la capital para ampliar el horizonte social, los libros que su padre le había permitido leer con una generosidad que no todos los padres de su tiempo y posición habrían compartido. Beatriz había leído más de lo que era habitual en una joven de su contexto, y esa lectura había alimentado en ella una disposición al pensamiento crítico que su madre a veces encontraba ligeramente inquietante y que su padre, en sus momentos de mayor honestidad, admiraba en silencio. El noviazgo con Rodrigo Mondragón había comenzado en el verano de 1891, un año y medio antes de la boda. Rodrigo era el hijo mayor de la familia Mondragón, una familia de hacendados con tierras en el Bajío guanajuatense, cuya fortuna había conocido tiempos mejores y que en los años 90 se encontraba en una situación que los que la conocían bien describían con la eufemística expresión de pasar por un momento de dificultades. Las tierras seguían siendo tierras, pero las deudas que las gravaban habían crecido con los años de manera que empezaba a amenazar la continuidad del patrimonio. Rodrigo Mondragón tenía 28 años. Era un hombre de buena presencia y de maneras educadas, con el tipo de encanto superficial que se desarrolla en los hombres que han aprendido desde temprano que su verdadera posición es más frágil de lo que aparenta y que la mejor defensa de esa fragilidad es una capa de simpatía cuidadosamente mantenida. No era un hombre de gran intelecto ni de grandes ambiciones más allá de las inmediatas, pero era agradable en el trato, relativamente puntual en sus obligaciones sociales y suficientemente atento en las formas para que nadie que lo conociese de manera superficial encontrase motivo de objeción. Beatriz lo quería. Eso debe decirse con claridad, porque la historia que sigue podría hacer olvidar ese hecho si no se establece desde el principio. Lo quería con la afección genuina que se desarrolla entre dos personas que han pasado tiempo juntas
y han encontrado en esa compañía algo que valoran, aunque las razones de ese cariño puedan ser más complejas de lo que la superficie muestra. Lo quería, y esa es parte de la razón por la que lo que ocurrió esa noche la dañó de la manera particular en que la dañó. Capítulo 4. Rodrigo Mondragón, el hombre y sus deudas. Para entender el pacto que fue negociado en la sacristía esa mañana de marzo, es indispensable entender la situación real de la familia Mondragón en 1893, porque el pacto no emergió de la nada. Emergió de una crisis específica con raíces que se extendían varios años hacia atrás. La familia Mondragón había sido durante la primera mitad del siglo XIX una de las familias con más tierras del Bajío guanajuatense. Sus haciendas producían maíz, frijol y agave, y los ingresos de esas producciones, combinados con las ganancias del arrendamiento de algunas propiedades en la ciudad, habían permitido a la familia mantener durante décadas un nivel de vida que correspondía a su posición social y que se expresaba en una casa imponente en la calle de Pocitos, en educación de calidad para los hijos, y en las donaciones regulares a la iglesia que formaban parte del contrato tácito entre las familias de posición y las instituciones religiosas en ese México de finales de siglo. El deterioro comenzó en los años 80, con una combinación de factores que en ese periodo afectaron a muchas familias hacendadas del Bajío: las malas cosechas de varios años consecutivos, la competencia de productores más capitalizados que comenzaban a beneficiarse de las nuevas redes de transporte que el porfiriato estaba construyendo, y las consecuencias de algunas decisiones de inversión del padre de Rodrigo, don Aurelio Mondragón Rivas, fallecido en 1888, que en su momento habían parecido prudentes y que con el tiempo resultaron ser equivocadas. Cuando don Aurelio murió, el patrimonio que dejó a su viuda, la señora Concepción Altamirano, y a sus 3 hijos, Rodrigo, el mayor, y 2 hermanas menores, era considerablemente menos sólido de lo que la familia había presentado al mundo durante años. Había deudas con varios prestamistas de la ciudad, algunas de ellas acumuladas en años de intereses que se sumaban a un principal que crecía en lugar de menguar. Había hipotecas sobre 2 de las 3 haciendas del Bajío, y había el problema más inmediato y más urgente: el pago de un crédito significativo que la familia debía a un prestamista de apellido Guerrero, un hombre de negocios con reputación de no ser flexible en los plazos, cuyo vencimiento era inminente a principios de 1893. Rodrigo había asumido la administración de los asuntos de la familia desde la muerte de su padre. No era para esa tarea el hombre más adecuado. Su educación y su temperamento lo habían preparado mejor para ser hijo de hacendado próspero que para ser administrador de una crisis. Pero era el hijo varón mayor, y las convenciones de la época no ofrecían alternativas. Había intentado negociar con los acreedores, había intentado buscar financiamiento alternativo, había intentado vender algunas propiedades menores a precios que resultaron insuficientes para cubrir la magnitud del problema, y había llegado a la conclusión, en algún momento del año 1892, de que la salida más eficiente que tenía a su disposición era el matrimonio con una mujer de una familia con capital suficiente para absorber las deudas de los Mondragón o para proveer la garantía que los acreedores aceptarían. La familia Peralta era esa familia. Don Ignacio Peralta tenía el capital. Rodrigo tenía el apellido y las tierras, que aunque hipotecadas, seguían siendo un activo de valor potencial si se liberaban de sus cargas. El matrimonio tenía, desde la perspectiva de la lógica fría del intercambio de activos, una lógica perfecta. Lo que Rodrigo Mondragón no había calculado bien era el componente del padre Domínguez. El sacerdote que oficiaría la boda tenía información que Rodrigo preferiría que no tuviese,
y que amenazaba con complicar el matrimonio de una manera que podía resultar más costosa que las deudas mismas. Capítulo 5. El padre Domínguez, un sacerdote con conocimiento peligroso. El padre Aurelio Domínguez Salinas llevaba 12 años como sacerdote adscrito a la Basílica Colegiata de Guanajuato cuando oficiaría la boda de Beatriz y Rodrigo. Era un hombre de 52 años, nacido en la ciudad, con el conocimiento íntimo de las familias guanajuatenses que solo se adquiere cuando se ha escuchado sus confesiones durante décadas. El sacramento de la confesión era, en el México católico del siglo XIX, una institución de una importancia social que iba mucho más allá de lo estrictamente espiritual. Era el espacio donde los secretos encontraban un receptor obligado a guardarlos, donde las cargas que no podían compartirse con nadie más encontraban al menos la posibilidad de ser pronunciadas en voz alta. El confesor, en ese contexto, acumulaba un conocimiento sobre las personas de su comunidad que era extraordinario en su profundidad y en su amplitud. Sabía cosas que los cónyuges no sabían el uno del otro. Sabía cosas que los padres no sabían de sus hijos. Sabía la diferencia entre la persona que el mundo veía y la persona que existía debajo de esa imagen. El padre Domínguez sabía cosas sobre Rodrigo Mondragón. No es posible establecer con certeza cuáles eran exactamente esas cosas, porque el secreto de confesión es una de las instituciones más efectivamente preservadas en la historia de la Iglesia, y el padre Domínguez nunca las reveló directamente. Pero la naturaleza de la discusión que ocurrió en la sacristía esa mañana, reconstruida a partir de los fragmentos que los 3 testigos involuntarios pudieron escuchar, y de los efectos que tuvo sobre el comportamiento de ambos hombres en las horas y los días siguientes, permite inferir el contorno de lo que el sacerdote sabía. Había algo en el pasado de Rodrigo Mondragón, algo anterior a su noviazgo con Beatriz, o en el período del noviazgo, que el padre Domínguez había llegado a conocer por la vía de la confesión o por alguna otra vía, y que consideraba relevante para la validez del matrimonio que estaba a punto de bendecir. Los impedimentos matrimoniales reconocidos por la Iglesia Católica en ese período eran varios y específicos. Algunos tenían que ver con vínculos de sangre o de parentesco espiritual. Otros tenían que ver con vínculos previos. Un matrimonio anterior no disuelto legítimamente era el impedimento más grave y el más comúnmente conocido. Y había impedimentos relacionados con la condición de libre voluntad de los contrayentes. Un matrimonio realizado bajo coacción o bajo engaño podía ser considerado nulo por las autoridades eclesiásticas. La sacristana Petra Sandoval, en los fragmentos que pudo escuchar esa mañana, recordó haber oído la palabra impedimento, pronunciada al menos 2 veces. El monaguillo, según el testimonio indirecto de su madre, había escuchado al padre Domínguez decir algo sobre el deber de informar. Y la señora Concepción Altamirano, la madre del novio, afirmó años después en conversaciones privadas que en lo que alcanzó a escuchar estaba presente la frase «no puedo consagrar lo que sé que está viciado». Eran fragmentos, eran piezas sueltas de una conversación cuyo contexto completo ninguno de los 3 testigos tenía, pero eran suficientes para que la imagen que se formaba en la mente de cualquiera que los pusiese juntos fuese la de un sacerdote que tenía razones de conciencia para no celebrar esa boda, y de un novio que estaba negociando con urgencia para que esas razones no impidiesen que la ceremonia ocurriese. Capítulo 6. La mañana del 4 de marzo. Las horas que precedieron a todo. La ciudad de Guanajuato se despertó ese sábado bajo un cielo que no prometía nada luminoso.
La niebla de las laderas había descendido durante la noche y cubría los callejones del centro histórico con una densidad que hacía que los faroles de gas, todavía encendidos a esa hora temprana, pareciesen manchas difusas en la gris oscuridad del amanecer. En la casa de los Peralta, en la calle de Sopena, los preparativos finales de la boda habían comenzado en la madrugada. La señora Remedios supervisaba con la atención particular de las madres en día de boda. Esa mezcla de alegría y de miedo de que algo salga mal, de orgullo y de melancolía anticipada por la hija que cambia de condición. Las criadas entraban y salían de la habitación de Beatriz, con flores, con agua caliente, con los últimos ajustes del vestido que la costurera llegó a revisar a las 7 de la mañana. Beatriz se preparó con la calma que la caracterizaba. Se sentó ante el espejo y dejó que las manos de su madre y de su criada personal, Josefina, trabajasen sobre su cabello y sobre el vestido con una paciencia que quienes la rodeaban esa mañana describieron después como serena. Estaba contenta. Eso es lo que todos los testimonios de esa mañana coinciden en señalar. Beatriz Peralta estaba genuinamente contenta ese día, no con la euforia nerviosa de quien está a punto de hacer algo que la llena de miedo disfrazado de alegría, sino con la tranquilidad profunda de quien va hacia algo que quiere. Lo que Beatriz no sabía esa mañana era lo que estaba ocurriendo en la sacristía de la basílica a pocas cuadras de distancia. Rodrigo Mondragón había llegado a la basílica temprano, antes de que los padrinos y los familiares comenzasen a llegar. Había pedido hablar con el padre Domínguez en privado, y el sacerdote lo había recibido en la sacristía con la expresión de quien ha estado esperando esa conversación y que no la espera con placer. Lo que siguió fue la discusión que los 3 testigos involuntarios escucharon de manera fragmentaria desde el exterior, y cuyo contenido completo no sería conocido hasta que el documento fue descubierto esa noche. La discusión duró aproximadamente media hora. Al terminar, los 2 hombres salieron de la sacristía. El padre Domínguez tenía la expresión de alguien que ha tomado una decisión que no le satisface, pero que considera la mejor disponible entre opciones todas imperfectas. Rodrigo tenía la expresión de quien ha pagado un precio alto por algo y que sabe que el pago no termina ahí. La boda se celebró. Capítulo 7. La ceremonia en la basílica. Lo que ocurrió. Bajo las bóvedas. La Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato es uno de los edificios más imponentes de una ciudad que no escatima en arquitectura religiosa. Su interior, con las bóvedas altas y los retablos de oro que el ojo tarda en recorrer en su totalidad, crea la sensación de estar dentro de algo que excede la escala humana, de estar en un espacio donde las decisiones cotidianas y las preocupaciones ordinarias se vuelven momentáneamente pequeñas ante la magnitud de lo que las rodea. En ese espacio, a las 11 de la mañana del sábado 4 de marzo de 1893, la concurrencia que llenaba los bancos del templo esperaba con la atención particular de los que han oído rumores, pero no saben exactamente qué creer. La noticia de la discusión en la sacristía había comenzado a circular entre las personas que llegaron temprano, amplificada y distorsionada por el proceso de transmisión oral que convierte cualquier fragmento de información en algo más dramático de lo que fue en su origen. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido entre el sacerdote y el novio, pero el rumor existía, y los que lo habían escuchado miraban hacia el altar con una atención añadida, una disposición a notar cualquier cosa que confirmase o negase lo que se decía. Beatriz entró del brazo de su padre, don Ignacio, con el vestido que la costurera había ajustado esa mañana y las flores que Josefina había peinado en su cabello. La congregación se puso de pie al son de la música del organista.
Y Beatriz avanzó por el pasillo central del templo con la misma calma que había tenido esa mañana en su habitación, mirando hacia el altar donde Rodrigo la esperaba con los padrinos a sus lados. Quienes observaron el encuentro de miradas entre los novios al pie del altar describieron después ese momento de maneras que divergen de manera reveladora. Algunos lo describieron como el encuentro de dos personas que se quieren y que están cumpliendo algo que esperaban. Otros, los que habían oído los rumores y llegaban al altar con la atención agudizada, notaron en Rodrigo una tensión que no era la tensión habitual del novio nervioso, sino algo más profundo y más difícil de articular. La tensión de alguien que está presente en un lugar al que ha llegado después de pagar un precio que todavía duele. El padre Domínguez ofició la ceremonia con la solemnidad perfecta de un sacerdote experimentado. No hubo en su conducta ningún signo externo de la turbulencia interior que la discusión de la sacristía había producido. Pronunció las palabras del rito con la cadencia familiar de quien las ha dicho cientos de veces. Guió a los contrayentes a través de los votos con la paciencia de quien conoce el ritual en todos sus detalles, y bendijo el matrimonio con la autoridad de quien representa a una institución que ha sobrevivido siglos porque ha aprendido a absorber las contradicciones sin mostrarlas. Beatriz pronunció sus votos con voz clara. Rodrigo pronunció los suyos con voz firme, pero con los ojos que, según la sacristana Petra Sandoval, que observaba desde la lateral derecha del templo, no miraron al padre Domínguez en ningún momento durante esa parte de la ceremonia. La bendición fue impartida, los anillos fueron intercambiados. El padre Domínguez declaró a Beatriz y Rodrigo marido y mujer ante Dios y ante la Iglesia Católica. El órgano retomó su música. La congregación respondió con el aplauso contenido que los espacios sagrados permiten. Y la pareja recorrió el pasillo de regreso hacia la puerta del templo entre las miradas de los asistentes. Beatriz con la expresión de quien ha cumplido lo que esperaba cumplir. Rodrigo, con la expresión de quien sabe que el acto que acaba de realizar tiene consecuencias que todavía están por desarrollarse. Capítulo 8. El banquete. La fiesta con su doble fondo. El banquete de bodas fue celebrado en la casa de los Peralta en la calle de Sopena, donde los salones del piso principal habían sido transformados para la ocasión con la generosidad que don Ignacio Peralta podía permitirse y con la atención al detalle que la señora Remedios había supervisado durante semanas. La comida guanajuatense de la época, las enchiladas mineras, el pollo en guajillo, los chiles en nogada que en marzo eran un privilegio difícil de conseguir, los dulces de cajeta de Celaya que viajaban a Guanajuato en cestas de mimbre. Fue abundante y apreciada por los invitados, que llenaron los salones con el ruido festivo de las conversaciones superpuestas. El rumor de la discusión en la sacristía seguía circulando, no con la discreción que habría sido apropiada, porque la concurrencia de una boda es uno de los espacios sociales donde la discreción tiene la menor vida media posible. Circulaba entre susurros en los márgenes de la fiesta, entre personas que se inclinaban la una hacia la otra con gestos conspiradores, entre quienes habían escuchado algo de primera mano y quienes lo habían recibido de segunda o tercera fuente y lo habían amplificado en el trayecto. La señora Concepción Altamirano, la madre del novio, pasó el banquete con la expresión de quien lleva un peso que nadie más ve. Era una mujer que conocía al menos algo de lo que había ocurrido en la sacristía. Había escuchado fragmentos que seguía procesando y que además tenía el conocimiento de la situación financiera de su familia que muy pocos de los presentes compartían. Para ella, esa boda no era solo la boda de su hijo mayor,
era, en términos muy concretos y muy dolorosos, la operación de rescate que podía salvar o no salvar lo que quedaba del patrimonio familiar. Y la discusión en la sacristía había amenazado con hacer fracasar esa operación en el último momento. Rodrigo bebió durante el banquete con la moderación calculada de quien sabe que el control es imperativo, pero que el control tiene un costo que la bebida amortigua ligeramente. Conversó con los invitados, bailó con Beatriz los bailes que correspondía bailar, respondió a los brindis con los gestos apropiados. Fue, en la superficie, exactamente lo que se esperaba de él. Beatriz, durante todo el banquete, no había escuchado nada de los rumores, o si había captado algún fragmento de ellos en el aire de los salones llenos de gente, no le había dado el peso suficiente para que perturbara la alegría del día. Estaba presente, atenta a sus invitados, genuinamente feliz con la manera en que el día estaba transcurriendo. La calma de la mañana había dado paso a una animación más activa que se expresaba en el brillo de su mirada y en esa manera particular de estar que tienen las personas en el momento en que algo que esperaban ocurre finalmente. No sabía lo que esperaba encontrar esa noche. Capítulo 9. La noche. El descubrimiento del documento. Los invitados comenzaron a retirarse después de las 10 de la noche. El banquete había sido largo y generoso, y la energía de los salones fue declinando gradualmente hasta que solo quedaron los familiares más cercanos de ambas familias y algunos amigos íntimos de los Peralta. Beatriz y Rodrigo se retiraron al dormitorio que les había sido preparado en el piso superior de la casa de los Peralta, donde pasarían la noche antes de emprender el día siguiente el viaje hacia la hacienda del Bajío, que sería su hogar. Era una habitación que la señora Remedios había decorado con cuidado. Flores frescas en el jarrón junto al lecho, la lámpara de aceite ajustada a una luz suave, las sábanas bordadas que habían pertenecido a la abuela materna de Beatriz. Lo que ocurrió en esa habitación en las primeras horas de la noche, antes del momento del descubrimiento, pertenece a la esfera de lo privado que esta historia no puede ni pretende alcanzar. Lo que sí está registrado es lo que ocurrió después. En algún momento de esa noche, Beatriz encontró el documento. Las circunstancias exactas del hallazgo varían en los diferentes relatos que sobrevivieron. Algunas versiones dicen que encontró el documento en el saco que Rodrigo había traído consigo, al buscar en él algo completamente inocente. Otras versiones sostienen que el documento cayó de entre las pertenencias de Rodrigo cuando éste las colocó sobre la silla junto al escritorio. La versión más detallada, que proviene de la propia Beatriz, según el testimonio recogido años después por la investigadora que reconstruyó el caso, dice que fue Rodrigo quien, en un momento de algo que podría haber sido culpa o podría haber sido la necesidad de hacer que lo que estaba ocultando dejase de pesar tanto, se lo entregó. Se lo entregó sin palabras, simplemente lo sacó del interior de su ropa y lo colocó sobre la pequeña mesa del dormitorio, y luego esperó. El documento era una hoja de papel doblada en 4, escrita en una letra que Beatriz reconoció inmediatamente como la del padre Domínguez. Estaba fechada ese mismo día, el 4 de marzo de 1893, y llevaba la firma del sacerdote en el margen inferior derecho, junto a lo que parecía ser un sello de la institución eclesiástica. Beatriz lo leyó, y lo que contenía deshizo, en el espacio de los minutos que tardó en leerlo y releerlo y procesar lo que había leído, la imagen del día que acababa de vivir. Capítulo 10. El contenido del pacto. Lo que el documento decía. El documento que Beatriz encontró esa noche no era un contrato en el sentido jurídico formal de la palabra. Era algo más parecido a lo que en el derecho canónico de la época se denominaba un acuerdo de conciencia.
Un texto escrito que registraba un acuerdo alcanzado entre dos partes bajo la presión de circunstancias específicas y que tenía fuerza moral dentro del marco de la institución religiosa que lo producía, aunque su validez legal fuese cuestionable. El documento registraba lo siguiente: según la reconstrucción que fue posible hacer a partir de los testimonios de quienes lo vieron y de los fragmentos que sobrevivieron en diferentes archivos, el padre Domínguez había descubierto, por una vía que el documento no especificaba, pero que era consistente con el conocimiento que un confesor acumula sobre los miembros de su comunidad, que Rodrigo Mondragón había contraído en el año de 1889 un matrimonio civil con una mujer de nombre Lucía Espino, Fuentes, en la ciudad de Silao, a unos 30 kilómetros de Guanajuato. Ese matrimonio civil no había sido precedido por sacramento religioso y no había sido registrado en ningún documento eclesiástico guanajuatense, pero existía en los registros civiles del municipio de Silao como un acto jurídicamente válido. El matrimonio con Lucía Espino no había sido disuelto. Lucía Espino, según la información que el padre Domínguez había podido obtener, seguía viva. Había habido un periodo de separación, de hecho, entre ella y Rodrigo, iniciado aproximadamente un año después del matrimonio civil, pero ninguna disolución legal, ni ninguna declaración de nulidad eclesiástica que pudiese equipararse a un divorcio en el sentido en que la ley civil mexicana de 1893 comenzaba a reconocerlo. Lo que esto significaba, en términos tanto religiosos como civiles, era que el matrimonio que el padre Domínguez acababa de bendecir en la basílica era, en sentido estricto, un matrimonio inválido. Beatriz Peralta no se había casado con un hombre libre. Se había casado o creído casarse con un hombre que ya tenía esposa. La discusión en la sacristía había sido sobre exactamente esto. Rodrigo había admitido el matrimonio anterior ante el padre Domínguez, probablemente porque el sacerdote ya lo sabía y negarle habría sido inútil, y había argumentado con la urgencia de alguien cuyo proyecto de rescate financiero dependía de que esa boda ocurriese, que la situación podía regularizarse después de la ceremonia, que los trámites necesarios para disolver el matrimonio con Lucía Espino podían iniciarse inmediatamente, que el padre Domínguez podía confiar en que el problema sería resuelto con rapidez. El padre Domínguez, en la posición imposible del hombre de conciencia que también entiende las consecuencias humanas concretas de su decisión, había llegado a un acuerdo. No el acuerdo que su conciencia más estricta habría exigido, pero el que las circunstancias le parecían permitir. Oficiaría la boda, condicionando su participación a que Rodrigo firmase el documento que él mismo redactaría, en el que Rodrigo se comprometía a iniciar los trámites de disolución del matrimonio con Lucía Espino en un plazo de 30 días y a informar a Beatriz de su situación civil real antes de que transcurriese ese plazo. El documento era, en otras palabras, el registro escrito de un acuerdo mediante el cual el padre Domínguez había aceptado bendecir una boda cuya validez canónica era dudosa a cambio de una promesa de regularización futura y de una promesa de transparencia hacia la novia. Era un acuerdo que comprometía al sacerdote en una manera que no era completamente digna de la institución que representaba, y que comprometía a Rodrigo en una manera que dependía enteramente de su voluntad de cumplir lo prometido. Y era ese documento el que Beatriz estaba sosteniendo en sus manos esa noche, doblado en 4 y escrito con la letra precisa del padre Domínguez, firmado y sellado como si la formalidad del papel pudiese mitigar la enormidad de lo que registraba. Misen, capítulo 11. El momento de la lectura. Lo que Beatriz sintió.
Hay momentos en la vida de una persona en que el mundo que conocía deja de existir y es reemplazado por otro mundo, idéntico en su apariencia exterior, pero completamente diferente en su estructura interna, porque la información que ahora se posee ha cambiado el significado de todo lo que ese mundo contiene. Beatriz vivió ese momento esa noche, con el papel en las manos y la lámpara de aceite produciendo una luz suave sobre las palabras del padre Domínguez. Leyó el documento una vez. Luego lo leyó de nuevo, más lentamente, deteniéndose en cada frase como quien busca una lectura alternativa que haga que el significado sea diferente del que parece a primera vista. No la encontró. El texto del padre Domínguez era preciso y no dejaba espacio para la ambigüedad. Rodrigo estaba en la misma habitación. El silencio entre ellos durante esos minutos fue descrito por él años después, en el único testimonio directo suyo que sobrevivió, como el silencio más largo que he experimentado en mi vida, más largo que cualquier espera, más largo que cualquier noche. Beatriz dejó el papel sobre la mesa, miró a Rodrigo, y lo que dijo, según ese testimonio, no fue lo que él habría esperado. No fue un grito, no fue una acusación en voz alta. No fue el tipo de reacción que las convenciones dramáticas asocian con el descubrimiento de una traición de esa magnitud. Lo que dijo fue una pregunta, una sola pregunta, pronunciada con una voz que Rodrigo describió como tranquila, de la manera en que son tranquilas las cosas que están a punto de romperse. ¿La quieres todavía? Rodrigo tardó en responder, y la respuesta que dio, ya no la veo desde hace 2 años, no era la respuesta a la pregunta que Beatriz había hecho, y Beatriz lo sabía, y ambos sabían que Beatriz lo sabía. No hay registro de lo que se dijeron después durante esa noche. La habitación cerrada, la lámpara de aceite, el papel sobre la mesa, el silencio de la casa que se iba vaciando de invitados en el piso inferior. Ese espacio pertenece al interior de una historia que sus protagonistas no contaron completamente. Lo que sí está registrado es lo que ocurrió a la mañana siguiente. Capítulo 12. El domingo. La mañana de las consecuencias. El domingo 5 de marzo de 1893, antes de que la casa de los Peralta comenzara su despertar habitual, Beatriz fue al dormitorio de sus padres y llamó suavemente a la puerta. La señora Remedios abrió con la expresión de quien se despertó hace tiempo y que estaba esperando sin saber exactamente qué esperaba. Beatriz entró. Colocó el documento sobre el tocador donde su madre se sentaba a peinarse todas las mañanas, y le dijo, con la misma calma que había tenido la noche anterior: «Necesito que leas esto, y necesito que llames a papá». El señor don Ignacio Peralta Mendoza leyó el documento con la expresión cerrada de un hombre que está procesando simultáneamente múltiples capas de información. Lo que el texto dice, las implicaciones de lo que el texto dice, las consecuencias de esas implicaciones sobre su hija, sobre su familia, sobre el conjunto de relaciones sociales y económicas que la boda había involucrado. Era un hombre de negocios experimentado, acostumbrado a recibir noticias malas con la contención suficiente para pensar antes de reaccionar. Pero había algo en ese papel que desafiaba la contención que tenía disponible. Rodrigo fue llamado al estudio de don Ignacio esa mañana. La conversación que tuvo lugar en ese estudio fue más larga que la del padre Domínguez en la sacristía. Fue también, según los fragmentos que trascendieron a través del testimonio de la señora Remedios, más cargada emocionalmente, aunque don Ignacio mantuviese en la superficie el tono del hombre que negocia en lugar del hombre que acusa. Rodrigo confirmó lo que el documento decía. Confirmó el matrimonio civil con Lucía Espino en Silao en 1889. Confirmó la separación de hecho desde aproximadamente 1890.
Confirmó que no había iniciado ningún trámite de disolución legal antes de comprometerse con Beatriz. Y cuando don Ignacio le preguntó con la voz seca del hombre que exige respuestas y no va a aceptar evasivas si Beatriz sabía algo de esto antes de la ceremonia, Rodrigo respondió que no. ¿Y cuándo pensabas decírselo? Rodrigo respondió que el padre Domínguez lo había comprometido a hacerlo antes de 30 días, como constaba en el documento. «El padre Domínguez te comprometió», repitió don Ignacio, «no tú mismo». El silencio que siguió a esa observación duró lo suficiente para que se convirtiese en una respuesta por sí solo. Capítulo 13. Beatriz y Lucía. Las dos mujeres, de Rodrigo Mondragón. Para comprender completamente la dimensión del documento y del pacto que registraba, es necesario detenerse en la figura de Lucía Espino Fuentes, la mujer que Rodrigo Mondragón había desposado en Silao en 1889 y que permanecía, según la ley civil mexicana de ese momento, legalmente vinculada a él. Lucía Espino tenía 26 años en 1893. Era originaria de Silao, de una familia de artesanos textiles, y había conocido a Rodrigo Mondragón en el contexto de los negocios de su padre en esa ciudad. La familia Mondragón tenía conexiones comerciales en Silao, y durante uno de los viajes que Rodrigo había realizado para atender esos negocios, había conocido a Lucía y había iniciado con ella el noviazgo que culminó en el matrimonio civil de 1889. El matrimonio con Lucía no había sido anunciado en Guanajuato. No había habido ceremonia religiosa. El registro civil de Silao existía, pero no había sido comunicado a la familia Mondragón en Guanajuato de manera formal. La señora Concepción Altamirano, la madre de Rodrigo, tuvo conocimiento de ese matrimonio en algún momento posterior, probablemente durante el período de separación, de hecho entre Rodrigo y Lucía, y tomó la decisión, junto con Rodrigo, de que ese matrimonio no se mencionase en ningún contexto que pudiese interferir con los planes de encontrar una alianza matrimonial más conveniente para la familia. Lucía Espino, por su parte, había continuado su vida en Silao después de la separación. No había iniciado ningún trámite legal para disolver el matrimonio, probablemente porque carecía de los recursos y las conexiones necesarios para navegar ese proceso en la justicia mexicana de 1893, y porque la disolución del matrimonio era para una mujer de su clase una empresa de consecuencias sociales que podía resultar más dañina que la situación de separación de hecho. El investigador que años después intentó reconstruir la historia completa de este caso, un periodista guanajuatense de nombre Evaristo Campos Reyes, que escribió sobre él en los primeros años del siglo XX, pudo establecer que Lucía Espino Fuentes supo del segundo matrimonio de Rodrigo aproximadamente 2 meses después de que ocurrió. Cuando llegó a Silao, la noticia por la vía de los conocidos en común que sus redes sociales respectivas compartían con los de Guanajuato. La reacción de Lucía a esa noticia, según los testimonios que Campos Reyes pudo recoger en Silao, fue de una calma que quienes la conocían encontraron más perturbadora que el llanto o la furia. Dijo, según una amiga que estaba con ella cuando recibió la noticia, «Lo sabía que haría algo así, no sabía que sería esto exactamente». No hizo nada en ese momento. No se presentó en Guanajuato, no inició acciones legales, no envió mensajes a la familia Peralta ni al padre Domínguez. Se quedó en Silao y siguió con su vida con esa resolución particular de quien ha decidido que el tiempo pone las cosas en su lugar mejor de lo que cualquier acción inmediata podría hacerlo. El tiempo, en este caso, le daría la razón, aunque no exactamente de la manera que habría podido imaginar. Capítulo 14. Don Ignacio y el padre Domínguez. El enfrentamiento.
El lunes 6 de marzo de 1893, 2 días después de la boda, don Ignacio Peralta solicitó una audiencia con el padre Domínguez en la basílica. El sacerdote la concedió con la prontitud de quien sabe que esa conversación es inevitable y que retrasarla solo sirve para aumentar el peso de lo que hay que decir. La conversación que tuvo lugar en el despacho del párroco de la basílica ese lunes fue documentada parcialmente en una carta que el padre Domínguez escribió esa misma tarde a su superior eclesiástico, el obispo de la diócesis, informándole de la situación. Esa carta fue preservada en el archivo diocesano y es, junto con el documento original del pacto, la fuente primaria más importante de este caso. Don Ignacio no llegó a esa conversación con ánimo de destruir al padre Domínguez. Era un hombre pragmático, y la destrucción del sacerdote no devolvería a su hija la situación que tenía antes de la boda, ni resolvería el problema jurídico que el matrimonio inválido creaba. Llegó, en cambio, con una lista de preguntas y con la disposición de escuchar las respuestas antes de decidir cuáles eran los pasos a seguir. Le preguntó al padre Domínguez por qué había decidido oficiar la boda sabiendo lo que sabía. La respuesta del sacerdote, reconstruida a partir de la carta al obispo, fue honesta en sus términos, pero no completamente satisfactoria en sus fundamentos. Había juzgado que la situación de Rodrigo podía regularizarse y que la nulidad del matrimonio anterior podía obtenerse con razonable celeridad, que las consecuencias de suspender la boda en el último momento habrían sido desproporcionadamente dañinas para la reputación de Beatriz y que el documento pacto le ofrecía la garantía suficiente de que Rodrigo cumpliría con los compromisos adquiridos. Don Ignacio le preguntó si creía que Rodrigo cumpliría esos compromisos. El padre Domínguez tardó en responder, y la respuesta que dio fue, según la carta al obispo, la siguiente: «Lo espero con fe, no con certeza». Don Ignacio registró esa distinción con la precisión de quien ha pasado décadas distinguiendo entre la fe y la certeza en contextos de negocios. «La fe no es suficiente para mi hija», dijo. El padre Domínguez estuvo de acuerdo. Y luego añadió algo que don Ignacio no esperaba escuchar, pero que el sacerdote pronunció con la gravedad de quien reconoce que ha cometido un error y que no puede repararlo completamente, pero puede al menos nombrarlo. «Hice mal en oficiar esa boda. Lo hice con la intención de minimizar el daño a su hija, pero el daño que minimicé no era el más importante. El más importante era que merecía saber la verdad antes de pronunciar sus votos». Esa admisión, que el padre Domínguez consignó también en su carta al obispo, sin atenuarla, fue el punto de partida de un proceso eclesiástico que se iniciaría en las semanas siguientes y que tendría consecuencias para el propio sacerdote, que esta historia registrará en el capítulo correspondiente. Capítulo 15. El proceso de nulidad. La maquinaria lenta de la justicia eclesiástica. Don Ignacio Peralta, con la asesoría de un abogado canonista de Guanajuato que era también su amigo personal, inició en los días siguientes a la boda los trámites para obtener la declaración de nulidad del matrimonio de Beatriz con Rodrigo Mondragón ante el tribunal eclesiástico correspondiente. El fundamento de la petición era técnicamente sólido. El matrimonio había sido contraído bajo la presencia de un impedimento dirimente, la existencia de un vínculo matrimonial previo no disuelto, y el consentimiento de una de las partes, Beatriz, había sido obtenido mediante el ocultamiento de un hecho esencial. Ambas causales eran reconocidas por el derecho canónico como fundamentos válidos para la declaración de nulidad. El proceso fue, sin embargo,
lento con esa lentitud particular de las instituciones que han existido durante siglos y que han aprendido que la velocidad no es su virtud más necesaria. Requirió testimonios, documentos, la verificación de la existencia del matrimonio civil en Silao, la citación de Rodrigo y del padre Domínguez como partes involucradas, y la revisión por parte del tribunal de toda la cadena de eventos que habían conducido a la situación. Beatriz participó en el proceso con la misma calma que había mostrado desde la noche del descubrimiento. No con indiferencia. El proceso la afectaba de una manera que nadie que la conocía podía ignorar, sino con la disposición de quien ha decidido que lo que se puede controlar debe controlarse y que el lamento sobre lo que no se puede controlar es un gasto de energía que no puede permitirse. Su situación durante ese período era socialmente compleja. Vivía en casa de sus padres. No había llegado nunca a instalarse en la hacienda del Bajío, que debía haber sido su hogar conyugal, porque don Ignacio había juzgado prudente no hacer ese traslado mientras la situación no estuviese resuelta. Rodrigo vivía en la casa de su madre en la calle de Pocitos. El matrimonio existía en el papel y en el registro eclesiástico, pero no en la realidad cotidiana de ninguna de las dos personas que lo habían contraído. La sociedad guanajuatense observaba, no con la crueldad deliberada de quien busca hacer daño, sino con esa atención involuntaria y persistente que los escándalos de las familias de posición siempre generan en las comunidades pequeñas. Beatriz era vista cuando salía, sus movimientos eran notados, su expresión era interpretada. Era el tipo de escrutinio que no tiene intención de dañar, pero que daña de todas formas simplemente por su existencia. Capítulo 16. Lucía Espino. La presencia que cambió todo. En el mes de mayo de 1893, 2 meses después de la boda, Lucía Espino Fuentes llegó a Guanajuato. No llegó de manera clandestina ni dramática. Llegó en la diligencia desde Silao, con una pequeña maleta y la expresión de alguien que ha venido a hacer algo específico y que tiene la determinación necesaria para hacerlo. Se instaló en casa de una pariente lejana en el barrio del Pastito y al día siguiente se presentó en el despacho del abogado canonista que llevaba el caso de nulidad, con una copia del registro civil de su matrimonio con Rodrigo en Silao y con la disposición de testificar en el proceso eclesiástico todo lo que supiese. La llegada de Lucía fue, para el proceso de nulidad, el elemento que aceleró su resolución de manera considerable. Su testimonio confirmó la existencia del matrimonio civil, proporcionó detalles que corroboraban la cronología de los eventos y añadió algo que nadie más había podido aportar: la perspectiva de la otra mujer, la que había sido la primera esposa y que había sido también, a su manera, engañada. Lucía Espino no era el personaje simple que podría haberse esperado. No era ni la víctima completamente pasiva ni la adversaria activa de Beatriz. Era, en la reconstrucción que Campos Reyes hizo de su figura, una mujer que había llegado a Guanajuato no por venganza ni por reivindicación personal, sino por una razón más específica y más práctica. Quería que el matrimonio con Rodrigo fuese disuelto legalmente, y sabía que la mejor manera de conseguirlo era colaborar con el proceso que los Peralta habían iniciado. Las dos mujeres se encontraron en algún momento durante el período del proceso. Los detalles de ese encuentro no están completamente documentados, pero Campos Reyes menciona en su crónica que ocurrió, que fue breve, y que ambas salieron de él con la expresión de quienes han reconocido en la otra a alguien cuya situación entienden mejor de lo que el mundo exterior podría imaginar. Lo que se dijeron es privado y permanece privado. Capítulo 17. El padre Domínguez. Las consecuencias para el sacerdote.
El proceso eclesiástico que siguió a los eventos de la boda tuvo consecuencias significativas no solo para los contrayentes, sino también para el padre Aurelio Domínguez Salinas, el obispo de la diócesis. Después de revisar la carta que el padre Domínguez le había enviado el lunes siguiente a la boda, y después de escuchar el informe completo del tribunal que examinó el caso, tomó una decisión que era a la vez una sanción y un reconocimiento. El padre Domínguez fue removido de su adscripción a la Basílica Colegiata y fue asignado a una parroquia rural de menor importancia en los municipios del norte del estado. No era una expulsión del sacerdocio. El padre Domínguez siguió siendo sacerdote hasta el final de su vida. Era una remoción de una posición de visibilidad, como consecuencia de una decisión que el obispo consideró equivocada en sus fundamentos, aunque no completamente deshonesta en sus intenciones. El padre Domínguez aceptó la decisión sin recurrir a ella. En una carta que escribió al obispo después de recibir la notificación, carta que también fue preservada en el archivo diocesano, dijo algo que Campos Reyes citó como el elemento más revelador de todo el expediente. Fui demasiado generoso con mi interpretación de lo que era posible y demasiado poco generoso con lo que esa joven merecía. El documento que redacté fue mi intento de hacer que lo imposible fuese posible sin admitir que era imposible. Lo que debía haber hecho era suspender la ceremonia y asumir las consecuencias. No tuve ese valor. Era, en el lenguaje cuidadoso de un hombre de iglesia, una confesión, no de maldad, sino de cobardía de la que era consciente y que había tenido un precio real para otra persona. El padre Domínguez vivió sus últimos años en la parroquia rural a la que fue destinado, y murió en 1907 sin haber vuelto a Guanajuato de manera permanente. Capítulo 18. Beatriz, después del proceso. La vida que construyó la declaración de nulidad del matrimonio de Beatriz Peralta Villafuerte y Rodrigo Mondragón Altamirano fue emitida por el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis en el otoño de 1893, aproximadamente 7 meses después de la boda. La nulidad del matrimonio civil fue tramitada en paralelo ante los juzgados correspondientes y obtuvo resolución favorable algunos meses después. Beatriz tenía 24 años cuando su matrimonio fue declarado nulo. Seguía viviendo en casa de sus padres. Tenía delante de ella un futuro que las convenciones de la época cargaban con el peso de una historia que no había sido culpa suya, pero que la marcaba de maneras que el mundo de 1893 no estaba dispuesto a ignorar. No se volvió a casar, no de manera inmediata, y tampoco en los años siguientes que Campos Reyes pudo documentar. Si esa decisión fue voluntaria o impuesta por las circunstancias, es algo que los registros disponibles no permiten determinar con certeza. Pero los testimonios de quienes la conocieron en ese período sugieren que Beatriz construyó su vida después del proceso no como la vida de alguien que espera otra cosa, sino como la vida de alguien que ha decidido que lo que tiene es suficiente para construir algo que valga la pena. Siguió leyendo, siguió pensando, siguió ejerciendo esa capacidad de atención hacia las personas que la había caracterizado desde joven. Se involucró en la educación de las hijas de su hermano mayor, a quien era cercana, y en las obras de beneficencia que la familia Peralta apoyaba en la ciudad. Escribió no para publicar, sino para sí misma y para las personas en quienes confiaba, con una claridad y una lucidez que quienes leyeron esas cartas y esas notas encontraron notables. El periodista Campos Reyes pudo hablar con ella directamente cuando preparaba su crónica del caso, en los primeros años del siglo XX. Le pidió que le dijera cómo recordaba la noche en que encontró el documento. Beatriz respondió: recuerdo el papel,
Recuerdo la letra del padre Domínguez, que era muy precisa, muy ordenada. Y recuerdo que cuando terminé de leerlo, lo que sentí no fue lo que habría esperado sentir. No fue ira, no primero. Fue algo más parecido al reconocimiento, como si una parte de mí que había estado tratando de decirme algo durante meses, finalmente tuviese las palabras para decirlo. Campos Reyes le preguntó qué quería decir esa parte de ella que finalmente tenía palabras. Beatriz respondió que lo que estaba a punto de ser mi vida no era realmente mi vida, que había algo equivocado en los cimientos, algo que yo había intuido pero que no sabía nombrar, y que el papel, con todo el daño que hizo, al menos me dijo la verdad. Y la verdad, aunque llegue tarde y con daño, es siempre mejor que la mentira que dura. Capítulo 19. Rodrigo Mondragón. El final de una historia de conveniencia. Rodrigo Mondragón no encontró en el matrimonio nulo con Beatriz la solución financiera que había buscado. El proceso de nulidad había congelado cualquier posibilidad de que la familia Peralta colaborase en el rescate del patrimonio Mondragón, y las deudas que habían motivado el plan de matrimonio conveniente siguieron acumulándose mientras el proceso jurídico ocupaba el centro de la vida de todos los involucrados. En el año de 1894, la hacienda principal de los Mondragón, en el Bajío, fue rematada por los acreedores. La segunda hacienda siguió el mismo camino en 1895. Lo que quedó del patrimonio Mondragón fue suficiente para que la señora Concepción Altamirano tuviese donde vivir sus últimos años, pero la familia, que había sido una de las hacendadas del Bajío guanajuatense, dejó de ser reconocible como tal. Rodrigo Mondragón se fue de Guanajuato en 1896. Se instaló en Ciudad de México, donde el anonimato de la capital era más fácil de mantener que el escrutinio de una ciudad que conocía su historia. Trabajó en distintas actividades comerciales de menguante éxito durante los años siguientes. Lo que le ocurrió después de cierto punto es difícil de rastrear en los registros disponibles. El matrimonio civil con Lucía Espino fue disuelto en 1894. Lucía regresó a Silao, donde, según la última referencia que Campos Reyes pudo encontrar sobre ella, vivió el resto de sus años conocidos en su ciudad natal, ejerciendo el oficio de costurera con el que se había ganado la vida desde joven. Capítulo 20. El documento y lo que enseña. El documento que Beatriz Peralta encontró esa noche en la habitación de bodas no fue destruido. Don Ignacio Peralta lo conservó como parte de los materiales del proceso de nulidad, y una copia fue preservada en el expediente del Tribunal Eclesiástico que años después el periodista Campos Reyes pudo examinar en el archivo diocesano. Era un papel, una hoja de papel doblada en 4, con la letra precisa del padre Domínguez y la firma en el margen inferior derecho. Un objeto físico que había contenido, en sus pocas líneas escritas, el registro de un acuerdo entre dos hombres sobre el destino de una mujer que no había sido consultada. Ese es, en su esencia más simple, el aspecto más oscuro de esta historia, que el documento existiese en absoluto. Que el futuro de Beatriz Peralta Villafuerte hubiese sido negociado en una sacristía por su novio y por un sacerdote, bajo la presión de circunstancias financieras que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca, sin que Beatriz tuviese ningún papel en esa negociación más que el de su propia ignorancia de ella. El padre Domínguez lo había reconocido. Don Ignacio lo había nombrado. Beatriz misma, en su conversación con Campos Reyes, lo había articulado con una claridad que ninguno de los otros actores de la historia había logrado completamente. El daño no había sido solo el matrimonio inválido. El daño había sido la decisión de que ella no necesitaba saber. Guanajuato de 1893 era una ciudad de secretos,
como hemos establecido desde el principio de esta historia. Sus callejones guardaban conversaciones que no estaban destinadas a otros oídos. Sus sacristías podían contener acuerdos que el espacio sagrado debería haber impedido, pero no impidió. Y sus casas podían albergar, en la quietud de una habitación de bodas, el momento en que una mujer inteligente y bien preparada se encontrase frente a la evidencia de que su destino había sido decidido sin ella. Pero Guanajuato de 1893 también era una ciudad donde existían personas dispuestas a reconocer sus errores, aunque fuera tarde, donde había un padre que puso los intereses de su hija por encima de las conveniencias sociales que habrían recomendado guardar silencio, donde había un sacerdote que, a pesar de haber tomado la decisión equivocada, tuvo la honestidad de nombrarlo, y donde había una mujer que, al encontrar un papel doblado en 4 sobre una mesa, tomó la información que contenía y la usó no para destruirse, sino para construir algo diferente de lo que le habían prometido. La Basílica Colegiata sigue en pie en el corazón de Guanajuato. Sus bóvedas han escuchado miles de bodas desde la de Beatriz Peralta y escucharán miles más. El atrio donde los guanajuatenses se reúnen frente a la plaza principal tiene la solidez de lo que ha resistido el tiempo, los terremotos y las revoluciones con la imperturbabilidad de la cantera que lo compone. La sacristía de la basílica es espacio interior, donde el padre Domínguez y Rodrigo Mondragón tuvieron su conversación de media hora el sábado 4 de marzo de 1893, existe todavía. Es un cuarto pequeño, funcional, sin ninguna particularidad arquitectónica que lo distinga. Las paredes de cantera que guardaron esa conversación son las mismas paredes que están ahí hoy. Y si esas paredes pudiesen hablar, dirían lo que los testigos involuntarios de esa mañana escucharon sin querer: que los acuerdos que se hacen a espaldas de quien más los afecta no permanecen enterrados para siempre, que la niebla de los callejones de Guanajuato transporta las voces más lejos de lo que sus dueños calculan, y que los papeles doblados en 4, guardados en el interior de una ropa, terminan llegando a las manos que deben leerlos. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el padre Domínguez actuó con buena intención aunque con mala decisión? ¿O piensas que no hay manera de justificar lo que hizo? ¿Y qué piensas de Beatriz, de su calma aquella noche, de la pregunta que le hizo a Rodrigo? Me gustaría mucho leer lo que piensas sobre esas decisiones y sobre lo que habrías hecho tú en el lugar de cada uno de ellos. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Aquí exploramos los casos y las tragedias que el tiempo sepultó en los archivos y en la memoria de las ciudades, las historias que revelan algo esencial sobre el mundo que las rodeaba y sobre las personas que las vivieron. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Cada persona que llega aquí es una historia más que no queda olvidada. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.